Venezuela continúa enfrentando uno de los momentos más difíciles de su historia reciente luego de los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que estremecieron el centro norte del país el pasado 24 de junio. Lo que comenzó como una emergencia natural se ha convertido en una crisis nacional de enormes proporciones que involucra aspectos humanitarios, económicos, sociales y políticos. A más de una semana del desastre, el país sigue intentando dimensionar la magnitud de una tragedia que cambió para siempre la vida de cientos de miles de familias y que obligó a replantear las prioridades tanto del gobierno venezolano como de la comunidad internacional. Las cifras oficiales indican que al menos 2.295 personas han perdido la vida y más de 11.000 resultaron heridas. Sin embargo, organismos internacionales y equipos humanitarios advierten que estos números podrían aumentar conforme avanzan las labores de remoción de escombros. En distintas zonas afectadas todavía existen edificaciones completamente colapsadas donde continúan trabajando brigadas especializadas, mientras decenas de familias mantienen la esperanza de encontrar con vida a algún ser querido o, al menos, recuperar sus restos para darles una sepultura digna. La Guaira continúa siendo el estado más golpeado por la tragedia. Municipios completos presentan un panorama desolador, calles cubiertas por montañas de concreto, edificios inclinados con severos daños estructurales, hoteles parcialmente destruidos, comercios reducidos a escombros y urbanizaciones enteras que prácticamente desaparecieron del mapa forman parte del paisaje que hoy observan los equipos de rescate y los habitantes de la región. En Caracas, aunque el impacto fue menor que en el litoral central, numerosos edificios residenciales y comerciales sufrieron daños importantes. Ingenieros estructurales trabajan día y noche inspeccionando inmuebles para determinar cuáles pueden seguir siendo habitados y cuáles representan un peligro para sus ocupantes. Miles de familias permanecen alojadas temporalmente en refugios, hoteles, escuelas o viviendas de familiares mientras esperan los resultados de estas evaluaciones técnicas. Los organismos internacionales coinciden en que Venezuela ha entrado oficialmente en la segunda fase de toda gran catástrofe, la reconstrucción. Esta etapa suele ser mucho más larga y compleja que las labores iniciales de rescate, pues implica recuperar ciudades completas, restablecer servicios públicos esenciales, reconstruir viviendas, rehabilitar hospitales, escuelas, carreteras, puentes y garantizar nuevamente condiciones mínimas para el funcionamiento de la economía. Especialistas en gestión de riesgos recuerdan que experiencias similares en países como Chile, México, Japón o Turquía demuestran que la reconstrucción puede extenderse durante varios años, incluso cuando existe abundante financiamiento internacional. En el caso venezolano, el desafío resulta todavía mayor debido al deterioro acumulado de la infraestructura pública durante las últimas décadas y a las limitaciones económicas que ya enfrentaba el país antes de la emergencia. Sin embargo, existe un elemento que diferencia significativamente esta tragedia de otros grandes desastres naturales ocurridos en la región. La industria petrolera venezolana prácticamente no sufrió daños de consideración. Mientras carreteras, edificios, hospitales y viviendas resultaron afectados, los principales campos petroleros, terminales de exportación, refinerías y sistemas de producción continuaron operando con relativa normalidad. Esta situación ha permitido evitar un colapso económico mucho más profundo y mantiene abierta la principal fuente de ingresos del país en un momento crítico. Economistas nacionales e internacionales consideran que este hecho podría convertirse en el principal factor que determine la velocidad de la recuperación venezolana. Actualmente, el petróleo continúa representando alrededor del 85% de los ingresos en divisas del país. Gracias a ello, Venezuela mantiene capacidad para continuar exportando crudo, generar ingresos fiscales e importar materiales indispensables para enfrentar la emergencia. Entre esos materiales destacan acero, cemento, maquinaria pesada, equipos médicos, plantas eléctricas, medicamentos, sistemas de tratamiento de agua, combustible especializado y miles de toneladas de insumos que serán necesarios durante los próximos meses. Diversos analistas explican que, si la infraestructura petrolera también hubiese resultado destruida, el escenario económico sería mucho más complejo. El Estado tendría enormes dificultades para financiar la reconstrucción y dependería casi exclusivamente de ayuda internacional.
En cambio, la continuidad operativa del sector energético ofrece una fuente de recursos que podría convertirse en el principal soporte financiero del proceso de recuperación nacional. No obstante, disponer de ingresos petroleros no garantiza automáticamente una reconstrucción exitosa. Expertos en administración pública recuerdan que numerosos países con abundantes recursos naturales han enfrentado graves problemas durante procesos similares debido a la falta de planificación, la corrupción administrativa, la poca transparencia en la contratación de obras y la ausencia de mecanismos efectivos de supervisión. Por esa razón, organismos multilaterales insisten en que los fondos destinados a la reconstrucción deben estar acompañados por sistemas independientes de auditoría, controles técnicos rigurosos y mecanismos permanentes de rendición de cuentas que permitan garantizar que cada dólar invertido llegue realmente a las obras prioritarias. La transparencia comienza a convertirse, así, en uno de los temas centrales del debate nacional. Diversos sectores de la sociedad venezolana sostienen que la reconstrucción representa una oportunidad histórica para corregir errores del pasado. Consideran que no basta con levantar nuevamente edificios donde antes existían estructuras vulnerables. La verdadera recuperación implica revisar normas de construcción, actualizar estudios geológicos, fortalecer la planificación urbana y evitar que futuras generaciones vuelvan a enfrentar tragedias similares. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció una flexibilización temporal de algunas licencias relacionadas con el sector energético venezolano. Según funcionarios estadounidenses, esta medida busca garantizar que la industria petrolera mantenga su capacidad operativa mientras el país enfrenta la emergencia humanitaria. Las autoridades norteamericanas explican que el objetivo inmediato consiste en asegurar que Venezuela disponga de suficientes recursos económicos para atender la reconstrucción, importar suministros médicos y mantener funcionando los principales servicios públicos durante los próximos meses. Esta decisión representa uno de los cambios diplomáticos más importantes registrados desde el inicio de la emergencia. Antes de los terremotos, buena parte de la atención internacional estaba concentrada en el proceso político venezolano y en las conversaciones relacionadas con una posible transición democrática. Sin embargo, el desastre natural modificó completamente las prioridades de la comunidad internacional. Hoy, el foco principal ya no está puesto en la confrontación política, sino en salvar vidas, asistir a los damnificados, recuperar la infraestructura crítica y garantizar que millones de venezolanos puedan volver paulatinamente a la normalidad. Esa nueva realidad también abre interrogantes sobre el futuro político del país. Algunos analistas consideran que la pausa en las tensiones diplomáticas podría facilitar una mayor cooperación internacional durante la reconstrucción. Otros, en cambio, advierten que el manejo de los recursos destinados a la emergencia podría convertirse en un nuevo escenario de disputa política, tanto dentro como fuera de Venezuela. Mientras ese debate continúa desarrollándose, miles de familias permanecen concentradas en una preocupación mucho más inmediata: reconstruir sus hogares, recuperar sus pertenencias y tratar de volver a empezar después de una tragedia que marcó un antes y un después en la historia contemporánea del país. Mientras las autoridades concentran sus esfuerzos en atender la emergencia inmediata, comienza a surgir una pregunta que marcará el futuro de Venezuela durante los próximos años. ¿De dónde saldrán los recursos para reconstruir un país que ya enfrentaba importantes dificultades económicas antes de la tragedia? Aunque el terremoto destruyó miles de viviendas, escuelas, hospitales, carreteras y edificios públicos, existe un sector que logró mantenerse prácticamente intacto y que ahora se convierte en la principal esperanza para financiar la recuperación nacional: la industria petrolera. Los principales complejos de extracción y exportación de crudo no registraron daños estructurales de consideración. Esto significa que Venezuela continúa generando ingresos por la venta de petróleo en los mercados internacionales, una circunstancia que muchos especialistas califican como determinante para evitar un colapso económico aún mayor. Economistas recuerdan que pocos países afectados por desastres naturales tienen la posibilidad de mantener operativa su principal fuente de ingresos mientras enfrentan una reconstrucción de semejante magnitud. En la mayoría de las catástrofes ocurridas durante las últimas décadas, la infraestructura productiva también resultó destruida, obligando a los gobiernos a depender casi exclusivamente de préstamos internacionales y ayuda humanitaria. En el caso venezolano, el panorama presenta importantes diferencias.
Las exportaciones de petróleo continúan desarrollándose con relativa normalidad, permitiendo el ingreso de divisas que serán fundamentales para financiar las primeras etapas del proceso de recuperación. No obstante, diversos analistas advierten que el verdadero desafío no consiste únicamente en disponer de recursos, sino en administrarlos de manera eficiente. La experiencia internacional demuestra que la reconstrucción posterior a un desastre natural exige niveles extraordinarios de planificación, coordinación institucional y transparencia administrativa. Expertos en infraestructura señalan que antes de iniciar la construcción de nuevas viviendas, será necesario realizar estudios geológicos completamente actualizados para identificar cuáles zonas siguen siendo habitables y cuáles representan riesgos permanentes. Este aspecto cobra especial importancia en regiones costeras donde durante décadas se desarrollaron urbanizaciones sobre terrenos que ya habían sido identificados como altamente vulnerables por especialistas en geología y planificación territorial. Diversos ingenieros recuerdan que muchos informes técnicos elaborados después de tragedias anteriores advertían sobre la necesidad de restringir nuevas construcciones en determinados sectores del litoral venezolano. Sin embargo, el crecimiento urbano continuó avanzando en varias de esas áreas. Ahora, tras el terremoto, ese debate vuelve a ocupar un lugar central. Numerosos especialistas sostienen que reconstruir exactamente sobre los mismos terrenos, utilizando criterios similares a los del pasado, significaría repetir errores que podrían tener consecuencias aún más graves en el futuro. Por esa razón, organismos internacionales insisten en que la reconstrucción no debe limitarse a reemplazar edificios destruidos. Debe convertirse en una oportunidad para modernizar completamente las normas de urbanismo, fortalecer la cultura de prevención y actualizar los códigos nacionales de construcción antisísmica. Al mismo tiempo, Estados Unidos anunció la flexibilización temporal de diversas licencias relacionadas con el sector energético venezolano. Funcionarios estadounidenses explicaron que esta decisión responde exclusivamente a razones humanitarias y busca facilitar inversiones que permitan mantener estable la producción petrolera durante la emergencia. La medida también facilita determinadas operaciones comerciales vinculadas con equipos industriales, repuestos especializados y servicios técnicos necesarios para garantizar el funcionamiento continuo de la infraestructura energética. Según diversos observadores internacionales, esta flexibilización representa uno de los cambios más importantes registrados en la política estadounidense hacia Venezuela desde el inicio de la crisis. Durante los últimos años, buena parte de las decisiones diplomáticas estuvieron orientadas hacia la presión política y económica. Ahora, el terremoto ha modificado temporalmente esas prioridades. Washington considera que una interrupción significativa de la producción petrolera complicaría seriamente la recuperación venezolana y reduciría la capacidad financiera disponible para atender a millones de personas afectadas. Sin embargo, esta nueva realidad también genera un intenso debate político. Diversos sectores consideran que la emergencia no debería convertirse en un argumento para reducir los niveles de supervisión internacional sobre el manejo de los recursos públicos. Por el contrario, sostienen que precisamente durante una crisis humanitaria resulta indispensable reforzar los mecanismos de transparencia y control. La preocupación no se limita únicamente a la utilización de los ingresos petroleros. También existe inquietud sobre el manejo de la ayuda internacional que continúa llegando desde distintos países. Diversas organizaciones humanitarias han insistido en la importancia de garantizar que alimentos, medicamentos, equipos médicos y materiales de construcción lleguen directamente a las comunidades afectadas sin retrasos administrativos ni obstáculos burocráticos. Mientras tanto, miles de voluntarios venezolanos continúan desarrollando una labor que ha sido ampliamente reconocida tanto dentro como fuera del país. Universitarios, médicos, ingenieros, bomberos voluntarios, organizaciones religiosas y grupos comunitarios siguen participando diariamente en tareas de distribución de alimentos, atención psicológica, clasificación de donaciones y apoyo a las familias que perdieron sus viviendas. Para muchos especialistas en gestión de emergencias, la participación ciudadana ha sido uno de los factores más importantes durante toda la crisis. En numerosos sectores donde la ayuda institucional tardó varias horas o incluso días en llegar, fueron precisamente los propios vecinos quienes iniciaron los primeros rescates utilizando herramientas improvisadas, maquinaria prestada y recursos obtenidos mediante colectas comunitarias. Esa solidaridad también ha quedado reflejada fuera del territorio venezolano.
La diáspora continúa organizando campañas de recaudación de fondos, envío de medicamentos, alimentos no perecederos, equipos médicos y materiales de primera necesidad. Comunidades venezolanas establecidas en Colombia, Estados Unidos, España, Chile, Perú, Argentina, Panamá y otros países mantienen centros permanentes de recepción de ayuda que posteriormente es enviada hacia las zonas afectadas. Numerosas organizaciones benéficas internacionales también han incrementado sus operaciones dentro del país. Equipos médicos especializados trabajan actualmente en hospitales de campaña instalados cerca de las áreas de mayor devastación, donde diariamente se realizan cirugías de emergencia, tratamientos traumatológicos, atención pediátrica y apoyo psicológico para sobrevivientes que enfrentan cuadros severos de estrés postraumático. Precisamente la salud mental comienza a convertirse en otra de las grandes preocupaciones de esta emergencia. Psicólogos y psiquiatras advierten que miles de personas presentan síntomas asociados al trauma provocado por el terremoto, especialmente niños que presenciaron el colapso de viviendas, perdieron familiares o permanecieron durante horas atrapados entre los escombros. Los especialistas recuerdan que las consecuencias emocionales de un desastre natural pueden extenderse durante muchos años si no reciben atención oportuna. Por ello, distintas organizaciones internacionales consideran que la reconstrucción de Venezuela no deberá centrarse únicamente en levantar nuevas edificaciones. También será necesario reconstruir el bienestar emocional de toda una población que enfrenta una de las experiencias más traumáticas de su historia reciente. A medida que la etapa rescate llega oficialmente a su fin, Venezuela comienza un desafío que, según expertos internacionales, será incluso más complejo que la propia emergencia inicial. Reconstruir un país profundamente afectado por el desastre mientras intenta recuperar la confianza de millones de ciudadanos que hoy observan con incertidumbre el futuro. Las imágenes que durante los primeros días mostraban equipos de búsqueda removiendo escombros han comenzado a ser reemplazadas por un panorama diferente. Ahora predominan las inspecciones estructurales, la demolición controlada de edificios que quedaron en riesgo de colapso, la instalación de refugios temporales y la planificación de las primeras obras de recuperación. Sin embargo, detrás de estas labores existe un problema de enormes dimensiones que pocas veces ocupa los titulares: la gestión de millones de toneladas de escombros. Ingenieros especializados explican que retirar los restos de edificios destruidos no consiste únicamente en utilizar excavadoras y camiones. Cada estructura debe ser evaluada cuidadosamente antes de iniciar cualquier demolición para evitar nuevos accidentes y, al mismo tiempo, preservar evidencias que permitan determinar las causas exactas de los colapsos. Este proceso también resulta fundamental para las investigaciones técnicas que deberán establecer si determinadas construcciones cumplían con las normas de ingeniería exigidas para zonas de alta actividad sísmica. Especialistas en infraestructura consideran que estas investigaciones serán determinantes para definir futuras responsabilidades administrativas y, sobre todo, para evitar que errores similares vuelvan a repetirse. Mientras tanto, el manejo de los escombros representa un enorme desafío ambiental. Miles de toneladas de concreto, acero, vidrio, madera, tuberías, materiales eléctricos y residuos potencialmente peligrosos deberán ser clasificados antes de su disposición final. Expertos en desarrollo urbano señalan que parte de estos materiales podría reciclarse para futuras obras de reconstrucción, reduciendo costos y acelerando la recuperación de numerosas comunidades. No obstante, esto requiere planificación, maquinaria especializada y protocolos ambientales que permitan minimizar el impacto sobre ríos, playas y ecosistemas cercanos. Al mismo tiempo, otra preocupación comienza a ganar espacio entre médicos y organizaciones internacionales: la salud pública. Aunque la fase crítica de rescate ha concluido, ahora aumenta el riesgo de enfermedades asociadas a la acumulación de residuos, interrupciones en el suministro de agua potable y dificultades en los sistemas de saneamiento. Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia permanente para prevenir brotes de enfermedades gastrointestinales, infecciones respiratorias y otras patologías que suelen aparecer después de grandes desastres naturales. Por esa razón, organismos internacionales continúan enviando plantas potabilizadoras, medicamentos, vacunas, equipos médicos y personal especializado que trabaja junto a hospitales venezolanos para fortalecer la capacidad de respuesta. En paralelo, UNICEF,
la Organización Panamericana de la Salud y otras agencias mantienen programas especiales destinados a proteger a la población infantil. Miles de niños perdieron sus hogares, interrumpieron sus estudios y enfrentan importantes secuelas emocionales después del terremoto. La reconstrucción social será tan importante como la reconstrucción física. Mientras tanto, continúa creciendo el apoyo de la comunidad internacional. Diversos países mantienen activos sus programas de cooperación mediante el envío de equipos médicos, hospitales móviles, especialistas en ingeniería, maquinaria pesada y asistencia financiera destinada a los primeros proyectos de recuperación. La solidaridad también sigue llegando desde la diáspora venezolana. Millones de venezolanos residentes en distintos países continúan organizando campañas para recaudar alimentos, medicinas, ropa, herramientas y recursos económicos destinados a familiares y comunidades afectadas. En numerosas ciudades del continente americano y Europa se mantienen abiertos centros de acopio donde diariamente cientos de voluntarios clasifican donaciones antes de ser enviadas hacia Venezuela. Este esfuerzo ha permitido aliviar parcialmente las necesidades más urgentes de muchas familias que perdieron absolutamente todo durante el terremoto. Sin embargo, junto con las muestras de solidaridad, también han surgido importantes cuestionamientos relacionados con el manejo de la información. Diversos sectores de la sociedad consideran fundamental que durante la reconstrucción exista un flujo constante de datos oficiales sobre el número de viviendas destruidas, recursos disponibles, contratos de reconstrucción y cronogramas de ejecución. Expertos en transparencia pública recuerdan que la confianza ciudadana depende en gran medida del acceso oportuno a información verificable. En situaciones de emergencia, la falta de datos claros suele generar incertidumbre, rumores y desinformación, dificultando aún más la coordinación entre autoridades, organismos internacionales y población civil. Precisamente por ello, distintos analistas sostienen que uno de los grandes desafíos del proceso de recuperación será fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas. La magnitud de la inversión necesaria para reconstruir hospitales, escuelas, carreteras, puertos, aeropuertos y viviendas convierte esta operación en uno de los mayores proyectos de infraestructura de la historia reciente de Venezuela. Economistas estiman que la recuperación podría extenderse durante varios años y requerirá inversiones de miles de millones de dólares provenientes tanto de recursos nacionales como de cooperación internacional. Ese escenario también ha modificado parcialmente el panorama político. Diversos observadores consideran que, al menos durante esta etapa inicial, la prioridad internacional continuará centrada en la asistencia humanitaria y la estabilización económica del país. Las discusiones relacionadas con la transición política han quedado temporalmente relegadas mientras la comunidad internacional concentra sus esfuerzos en atender las necesidades inmediatas de la población afectada. No obstante, muchos especialistas coinciden en que la forma como se gestione esta reconstrucción terminará influyendo directamente en el futuro político y económico de Venezuela. La eficiencia administrativa, la transparencia en el uso de los recursos, la capacidad para coordinar la ayuda internacional y la rapidez con la que millones de venezolanos logren recuperar condiciones normales de vida serán factores que marcarán el rumbo del país durante los próximos años. Por ahora, la prioridad continúa siendo una sola: reconstruir comunidades enteras, devolver esperanza a quienes lo perdieron todo y comenzar el largo camino hacia la recuperación de una nación que intenta levantarse después de uno de los desastres naturales más devastadores de su historia contemporánea. A medida que Venezuela avanza hacia una nueva etapa después de la emergencia, el desafío deja de ser únicamente reconstruir edificios y recuperar carreteras. El verdadero reto será reconstruir la confianza de una población que durante años ha enfrentado dificultades económicas, deterioro de los servicios públicos y ahora una de las peores catástrofes naturales de su historia reciente. Especialistas en gestión de desastres coinciden en que las grandes tragedias suelen convertirse en puntos de inflexión para las naciones. Algunos países logran transformar estas crisis en oportunidades para modernizar su infraestructura, fortalecer sus instituciones y mejorar sus sistemas de prevención. Otros, por el contrario, reconstruyen sobre las mismas debilidades que existían antes del desastre, aumentando el riesgo de futuras tragedias. En el caso venezolano, numerosos ingenieros consideran que la reconstrucción no puede limitarse a levantar nuevamente los edificios que colapsaron,
Será necesario revisar completamente los criterios de planificación urbana, actualizar los códigos de construcción y fortalecer los sistemas nacionales de protección civil para responder con mayor rapidez ante futuras emergencias. Diversos expertos recuerdan que Venezuela se encuentra ubicada sobre un sistema geológico activo, donde históricamente se han registrado importantes movimientos sísmicos. Esto significa que la preparación frente a terremotos no puede considerarse una medida temporal, sino una política permanente de Estado. La experiencia internacional demuestra que países como Japón, Chile y México han reducido considerablemente el impacto de grandes terremotos gracias a décadas de inversión en educación ciudadana, simulacros permanentes, sistemas modernos de alerta y estrictas normas de ingeniería. Muchos especialistas consideran que Venezuela tendrá ahora la oportunidad de impulsar reformas similares. Entre las propuestas planteadas por distintos sectores académicos, destacan la creación de un sistema nacional de alerta sísmica, la modernización de las normas de construcción, la inspección obligatoria de edificaciones antiguas y el fortalecimiento de programas educativos que enseñen a la población cómo actuar durante una emergencia. Igualmente, se plantea la necesidad de realizar auditorías técnicas sobre hospitales, escuelas, universidades, edificios públicos, puentes y viviendas multifamiliares para determinar cuáles requieren reforzamiento estructural antes de enfrentar un nuevo evento sísmico. Otro aspecto que comienza a cobrar importancia es la recuperación económica de miles de pequeños comerciantes y emprendedores que perdieron completamente sus negocios. En numerosas zonas afectadas desaparecieron restaurantes, hoteles, panaderías, farmacias, ferreterías, supermercados y pequeños establecimientos familiares que durante años representaron la principal fuente de ingresos para cientos de comunidades. Economistas advierten que la reconstrucción no puede concentrarse únicamente en grandes obras públicas. También será indispensable implementar programas de financiamiento para pequeñas y medianas empresas, facilitar créditos productivos y generar incentivos que permitan recuperar rápidamente la actividad económica local. Sin empleo y sin actividad comercial, miles de familias continuarían dependiendo exclusivamente de ayudas temporales, dificultando una verdadera recuperación sostenible. Precisamente por esa razón, diversos organismos financieros internacionales consideran que la reconstrucción debe combinar inversión pública con participación del sector privado. Las empresas constructoras, fabricantes de materiales, compañías de transporte, industrias del acero, cemento, electricidad y telecomunicaciones tendrán un papel fundamental durante los próximos años. Este enorme proceso de recuperación también representa una oportunidad para generar miles de nuevos puestos de trabajo relacionados con obras civiles, ingeniería, logística, arquitectura y servicios especializados. Sin embargo, diversos analistas insisten en que todo este esfuerzo dependerá de la capacidad institucional para administrar correctamente los recursos disponibles. La transparencia continuará siendo uno de los principales temas del debate nacional. Organizaciones civiles consideran indispensable que exista información pública sobre cada proyecto de reconstrucción, los montos invertidos, las empresas contratadas y los cronogramas de ejecución. La confianza ciudadana, señalan los especialistas, solo podrá recuperarse si la población observa resultados concretos acompañados de mecanismos efectivos de supervisión. Mientras tanto, la solidaridad internacional continúa desempeñando un papel decisivo. Diversos gobiernos mantienen activos sus programas de cooperación mediante el envío de maquinaria pesada, hospitales móviles, equipos de rescate especializados, plantas potabilizadoras, medicamentos y asistencia técnica. La ayuda también sigue llegando desde millones de venezolanos residentes en el exterior. La diáspora ha organizado campañas de recaudación de fondos, envíos de alimentos, medicinas y equipos médicos, demostrando una vez más el fuerte vínculo que mantienen con sus familiares y comunidades de origen. En muchos casos, esas remesas y donaciones representan hoy uno de los principales apoyos para miles de hogares que perdieron prácticamente todas sus pertenencias durante el terremoto. A pesar de las enormes dificultades, comienzan a aparecer historias que reflejan la capacidad de recuperación de la sociedad venezolana. Comunidades enteras se han organizado para limpiar calles, rehabilitar escuelas, reparar viviendas y apoyar a las familias más afectadas. Voluntarios continúan distribuyendo alimentos, atendiendo refugios temporales y ofreciendo acompañamiento psicológico a quienes aún enfrentan las consecuencias emocionales de la tragedia. Médicos,
enfermeros, bomberos, ingenieros, rescatistas, estudiantes universitarios y organizaciones sociales siguen trabajando diariamente para acelerar el proceso de recuperación. Especialistas consideran que esta movilización ciudadana constituye uno de los activos más importantes con los que cuenta actualmente Venezuela. Más allá de las diferencias políticas, la emergencia ha demostrado la capacidad de miles de personas para organizarse y responder solidariamente frente a una situación extrema. No obstante, los desafíos continúan siendo enormes. La reconstrucción de hospitales, escuelas, carreteras, puentes, redes eléctricas, sistemas de agua potable y viviendas requerirá inversiones multimillonarias y varios años de trabajo continuo. Además, será necesario fortalecer la planificación urbana, mejorar la supervisión de nuevas construcciones y consolidar una verdadera cultura nacional de prevención frente a desastres naturales. Los próximos meses serán determinantes para definir el rumbo que tomará el país. La manera como se administren los recursos disponibles, la coordinación entre las instituciones nacionales y la cooperación internacional, así como la capacidad para responder a las necesidades de millones de afectados, marcarán el éxito o el fracaso del proceso de reconstrucción. Por ahora, Venezuela inicia una nueva etapa en la que la prioridad ya no es únicamente rescatar sobrevivientes, sino reconstruir ciudades, recuperar empleos, restablecer servicios públicos y devolver esperanza a una población que intenta levantarse después de una de las tragedias más devastadoras de su historia. El terremoto dejó profundas heridas humanas, económicas y sociales, pero también abrió un debate sobre la necesidad de construir un país más preparado, con mejores infraestructuras, instituciones más sólidas y una cultura de prevención que permita enfrentar de manera más eficiente los desafíos del futuro. La reconstrucción apenas comienza, y sus resultados marcarán el destino de Venezuela durante los próximos años.